Bienvenidos al canal de Bible Realm. ¿Alguna vez has imaginado cómo era la vida en el majestuoso Templo de Salomón, un lugar de incomparable grandeza, misterio y sabiduría divina? Pero, ¿y si te dijera que detrás de los muros majestuosos del templo existía un mundo oculto de intriga, lujo y poder no declarado? Salomón, conocido como el rey más sabio de la historia, no solo gobernó un vasto reino, sino que también manejó los afectos y demandas de 700 esposas reales y 300 concubinas. ¿Puedes siquiera imaginar cómo un hombre podía dividir su tiempo y su corazón entre 1000 mujeres? Cada día las mujeres del palacio pasaban por elaboradas preparaciones para su posible noche con el rey. Se bañaban en aguas perfumadas con fragancias exóticas. Su piel era masajeada con aceites preciosos como mirra y aloe. Sus cabellos eran trenzados con hilos de oro puro y sus cuerpos adornados con joyas diseñadas para cautivar y deslumbrar. El aire mismo parecía cargarse de misticismo, impregnado con perfumes exóticos, mientras rituales sagrados y danzas hipnotizantes llenaban la noche. Pero esto no se trataba solo de indulgencia y belleza. Era una competencia feroz, silenciosa, una batalla por el favor de Salomón, donde las mujeres buscaban mucho más que su atención. Este vasto harén parecía moverse bajo una energía casi sobrenatural. Pero, ¿y si la historia escondiera algo más que lujo y política? ¿Y si el reinado de Salomón estuviera entrelazado con algo más oscuro, algo más allá de la comprensión humana? Estás a punto de descubrir secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Y en el corazón de todo yace una revelación impactante, algo que Salomón mantenía bajo su control, gracias al poder de un anillo legendario. ¿Cuál fue el verdadero precio de un poder y sabiduría tan incomparables? Quédate hasta el final, porque esta historia transformará todo lo que creías saber sobre el rey más grande de la historia. Si estás listo para sumergirte en los misterios del Templo de Salomón y descubrir secretos ocultos por miles de años, escribe un 767 en los comentarios. Vamos a desentrañar esta historia juntos. Oscura verdad, la impactante vida de Salomón y sus esposas. Imagina que te encuentras en el año 957 en a.C. El sol, alzándose sobre la ciudad de Jerusalén, pinta una escena difícil de creer. Allí, elevándose sobre el monte Moría, se erige una estructura como ninguna otra, una maravilla tanto de la arquitectura como de la significación divina. El Templo de Salomón no era simplemente un edificio, era la encarnación misma de la fe, la fortaleza y la gloria de un reino construido con recursos que en términos actuales valdrían miles de millones de dólares. Sus resplandecientes muros dorados brillaban con el primer rayo de luz del día, proyectando un resplandor celestial sobre la tierra. No era solo un lugar de culto, era un monumento que declaraba el poder incomparable y el favor divino de Salomón. Durante 7 años continuos, más de 180,000 obreros trabajaron sin descanso para dar vida a esta grandiosa visión. Desde tierras lejanas, enormes, caravanas transportaron el mejor cedro del Líbano, una ofrenda de la más alta calidad del mundo antiguo. Hábiles artesanos fenicios, célebres por su maestría sin igual, tallaron cada intrincado detalle del templo con una precisión tan exacta que casi podría describirse como divina. El rítmico sonido de martillos y cinceles resonaba día y noche, mientras bloques de piedra colosales eran moldeados en piezas de arte, mostrando técnicas de ingeniería que aún desconciertan a las mentes modernas. El tamaño del templo era imponente: 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto en el santuario principal.
pero era el interior lo que dejaba sin aliento a los visitantes. Cada superficie relucía con oro puro, como si las paredes mismas hubieran sido empapadas en la luz del cielo. El deslumbrante brillo del metal sagrado no permitía reposo a los ojos consumidos por el resplandor constante. En el corazón del Santo de los Santos se alzaban colosales querubines tallados en madera de olivo y recubiertos de oro con sus alas extendidas en solemne protección. El aire dentro de esta cámara estaba cargado de reverencia, tan impregnado de santidad que susurraba la presencia divina. El atrio de los sacerdotes, lugar de actividad sagrada, estaba pavimentado con piedras preciosas, cada una con su propia historia y viaje desde tierras lejanas. En la entrada del templo, 2 pilares colosales, Yaquín y Boaz, se erguían orgullosos, sus formas monumentales representando fuerza y estabilidad, adornados con granadas de bronce y cadenas intrincadas, simbolizaban la fortaleza eterna del reinado de Salomón. Pero quizás el elemento más sobrecogedor del templo se encontraba en su corazón sagrado, el Santo de los Santos. Esta cámara, un cubo perfecto de 10 metros por lado, albergaba el Arca de la Alianza. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio santísimo, y únicamente una vez al año en el día de la expiación, lo que lo convertía en el lugar más sagrado de todos. El recinto estaba impregnado con el aroma del incienso, mezclado con la fragancia fresca del cedro, creando una experiencia sensorial inolvidable para cualquiera que pudiera acercarse a este santuario divino. Para asegurar que este lugar sagrado funcionara sin cesar, Salomón instituyó un sistema extraordinario, un ciclo rotativo de 24 divisiones sacerdotales, cada una encargada por turno de mantener las funciones del templo. Desde reponer el pan de la proposición cada sábado, hasta mantener encendidas las lámparas doradas, día y noche las necesidades del templo eran atendidas con precisión y devoción. Pero esto era solo el comienzo del reinado de Salomón como líder espiritual. A medida que nos adentramos más en el mundo de Salomón, pronto descubrirás las fuerzas secretas que él dominaba, fuerzas que iban más allá de la mera sabiduría. El rey, conocido por su visión sobrenatural, invocaba poderes para mantener a raya entidades oscuras y demoníacas. Pero ese no era el único secreto que guardaba tras puertas cerradas. El palacio mismo albergaba rituales conocidos solo por sus 1000 esposas, rituales que ocultaban la verdadera profundidad del alcance espiritual de Salomón. Y más allá, prácticas ocultas florecían lejos de la mirada pública en el mismo corazón de su reino. ¿Cómo logró Salomón, el rey más sabio de la historia, controlar lo sobrenatural, y cuál fue el precio de manejar semejante poder? Permanece con nosotros mientras descubrimos las capas misteriosas y místicas del reinado de Salomón, donde lo divino y lo oculto se entrelazaron, dando forma a un imperio que todavía resuena a través de la historia. A la primera luz del amanecer, incluso antes de que los rayos del sol pudieran besar los muros dorados del templo de Salomón, una sinfonía de sonido llenaba el aire, cada nota cargada de propósito divino. El atronador retumbar de las puertas de bronce resonaba por los pasillos sagrados, marcando el inicio de un nuevo día en el servicio sagrado del templo. Los levitas, divididos en grupos con tareas específicas, se movían con una precisión casi militar, su devoción y disciplina evidentes en cada paso. El primer acto del día era la purificación ritual, una tradición sagrada tan vital como los mismos sacrificios. Imagina a cientos de siervos moviéndose con perfecta armonía. Algunos portaban jarras de oro llenas de agua extraída de los manantiales sagrados, mientras otros barrían los atrios con escobas consagradas,
asegurándose de que cada rincón del templo estuviera preparado para los rituales santos que vendrían. Los pisos de mármol eran tan meticulosamente pulidos que se decía que podías mirarlos y ver no solo tu reflejo, sino el reflejo de tu propia alma, la pureza del espacio bajo tus pies, reflejando la pureza de tu espíritu. Mientras continuaban los preparativos sagrados, los músicos del templo, levitas entrenados que habían dedicado su vida al arte, comenzaban a tomar sus posiciones en los atrios. Sus arpas, címbalos y trompetas empezaban a sonar enviando melodías celestiales al aire de la mañana. No eran canciones ordinarias. Cada una había sido seleccionada según las instrucciones dadas por el mismo rey David. Cada melodía estaba asignada a momentos específicos del día, evocando una atmósfera espiritual que podía sentirse más allá de los muros de Jerusalén, llegando incluso al mismo cielo. Mientras tanto, en los atrios exteriores, los comerciantes ofrecían animales para el sacrificio. Pero no era un mercado común. Cada animal era cuidadosamente inspeccionado por los sacerdotes para garantizar que solo aquellos sin defecto fueran dignos de ser ofrecidos a Dios. Los precios se fijaban con esmero, de manera que incluso los más pobres pudieran participar en los rituales sagrados. No era simplemente un mercado. Era un lugar donde lo divino y lo mundano se encontraban, donde todos, sin importar su riqueza, podían acercarse a Dios. Un prodigio de la ingeniería antigua trabajaba silenciosamente entre bastidores un complejo sistema de acueductos que aseguraba un flujo constante de agua al templo. El agua no era solo para limpiar, era esencial para los rituales de purificación, un símbolo de renovación espiritual. Uno de los elementos más sobrecogedores era el inmenso mar de bronce sostenido por 12 enormes bueyes de bronce. Este depósito de agua era una herramienta sagrada para los sacerdotes que contenía el agua necesaria para la purificación y otros rituales diarios que aseguraban que el templo permaneciera como un lugar de santidad. Antes de que cualquier servicio sagrado pudiera comenzar, los sacerdotes mismos pasaban por un meticuloso proceso de purificación. Se vestían con finos lienzos guardados en cámaras dedicadas únicamente a este propósito sagrado. Cada prenda no era solo ropa, era un símbolo de significado divino cuyo orden correcto de colocación llevaba consigo un profundo valor espiritual. La preparación de los sacerdotes no era meramente física. Cada vestidura formaba parte integral de su alineamiento espiritual, una manera de santificar tanto su cuerpo como su espíritu en preparación para el servicio divino que estaban a punto de realizar. Detrás de la majestuosa estructura del templo, se desplegaba la actividad bulliciosa de toda una ciudad en sí misma. Panaderos, elegidos especialmente por su habilidad y devoción, preparaban el pan de la proposición en hornos sagrados, siguiendo una antigua receta transmitida de generación en generación. El pan, considerado una ofrenda santa, debía hacerse con la máxima reverencia y cuidado. Mientras tanto, perfumistas igualmente devotos mezclaban el incienso sagrado. La fórmula de este incienso era un secreto celosamente guardado, protegido con tanto celo como los propios tesoros del templo, y llenaba el aire con un aroma tan divino que se decía que llevaba las oraciones del pueblo a Dios. Cada aspecto del templo, desde la música sagrada hasta los intrincados rituales, formaba parte de un sistema divino diseñado para asegurar que la presencia de Dios permaneciera entre el pueblo de Israel. Era un lugar donde lo santo y lo terrenal se entrelazaban, un espacio que operaba no solo en el plano físico, sino también en el reino de lo divino,
invitando a todos los que entraban a ser transformados por su poder. A lo largo del día, cada sonido, cada acción, cada oración era parte de una sinfonía divina, mayor un reflejo de la gloria y el esplendor del templo de Salomón, donde Dios mismo era adorado y su pueblo, a través de su devoción, se acercaba cada vez más a lo divino. Pero detrás de este orden sagrado había secretos misterios dentro de misterios que solo los más iniciados podían comprender plenamente. ¿Qué rituales, qué fuerzas sobrenaturales estaban en juego en este lugar tan sagrado? ¿Cuál era el verdadero precio de semejante poder? Las respuestas ocultas bajo capas de santidad y poder divino solo serían reveladas a quienes se atrevieran a mirar más profundo. En este video, descubrirás la verdad oculta sobre el dominio de Salomón, sobre fuerzas sobrenaturales, usando el poder de un anillo mágico que le otorgaba dominio sobre seres de otro mundo. También te adentrarás en los rituales prohibidos dentro de su palacio, las prácticas seductoras que convirtieron el harén en algo más que un lugar de placer, en un núcleo de poder político que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Lo que estás a punto de escuchar sobre el mayor monarca de la antigüedad, el rey Salomón, revelará secretos de los que pocos se han atrevido a hablar, un relato tejido con poder, deseo y consecuencias que siguen resonando a lo largo de los siglos. Imagina un palacio tan vasto que pudiera albergar cómodamente a 1000 mujeres, cada una con sus propios aposentos, sus propios sirvientes y, lo más importante, sus propios rituales. Esto no era una simple colección de esposas reales, era un gran diseño de poder y diplomacia. El harén de Salomón era mucho más que un recinto de lujo y deleite. Era un centro de maniobra política donde se formaban alianzas, se forjaban tratados y se decidía el destino de naciones enteras. Entre estas mujeres, las esposas reales de Salomón y sus 300 concubinas servían no solo como compañeras, sino como socias estratégicas, cada una representando una conexión con reinos lejanos. Eran alianzas formadas no por amor, sino por el pulso mismo de la política y el imperio. En la cúspide de esta compleja jerarquía del harén se encontraba la hija del faraón, cuya posición era la más prestigiosa de todas. Su palacio, una estructura exquisita en sí misma, se alzaba aparte, adornado lujosamente con jeroglíficos egipcios y amueblado con tesoros del Nilo. Su séquito estaba formado por cientos de sirvientes, bailarinas y músicos de Egipto, todos dedicados a mantener la grandeza de su posición. Sus vestiduras, tejidas con lino tan fino que se decía era tan transparente como el agua, no solo significaban su estatus real, sino también su poder único e inquebrantable. Al recorrer este harén, descubrirás la influencia de las otras mujeres de tierras lejanas, las princesas de Moab, conocidas por sus fragancias exóticas y profundo conocimiento de los aromas. Las mujeres de Sidón, expertas en tejer el púrpura real, un color reservado para los más ricos y poderosos. Era un lugar donde la cultura, la tradición y la belleza de todos los rincones del mundo antiguo convergían. El harén de Salomón se convirtió en un testimonio viviente de la unidad y la diversidad de su reinado, reuniendo lo mejor de las tradiciones y creaciones de los confines de su imperio. No era simplemente un retiro de lujo, sino un reino en miniatura en sí mismo, con su propia jerarquía y protocolo. Las esposas reales residían en los niveles superiores del harén, en lujosos pabellones con vista a jardines perfumados, viviendo vidas de opulencia y grandeza. Debajo de ellas, las concubinas, aunque bien cuidadas, vivían en aposentos más modestos. Incluso allí, en los niveles inferiores, la comodidad estaba asegurada.
Salomón no escatimaba gastos en el bienestar de sus mujeres. Cada una de las mujeres del harén tenía un sello real, un emblema de poder que les permitía participar en negocios, mantener correspondencia con sus tierras natales y sostener las alianzas de sus respectivos reinos. Escribas designados para registrar meticulosamente los nombres, linajes, dotes, regalos intercambiados y, lo más importante, los hijos nacidos de estas uniones aseguraban que nada pasara desapercibido en el gran esquema de los esfuerzos políticos y dinásticos de Salomón. La administración del harén era un sistema tan intrincado que podía rivalizar con el funcionamiento de un imperio. Un verdadero ejército de administradores, guardias, cocineros, músicos, médicos y parteras sostenía la vida diaria del harén. Todo se hacía con una precisión que reflejaba los estándares exigentes del rey, siguiendo reglas estrictas para mantener el orden. La rutina de la vida era coordinada por mensajeras, generalmente mujeres mayores y respetadas, que eran de confianza para gestionar la comunicación y las relaciones entre los distintos sectores del harén. Pero incluso dentro de este sistema bien ordenado, Salomón sabía que el poder podía ser efímero. Para evitar que se formaran alianzas a sus espaldas, ninguna esposa podía visitar a otra sin permiso previo. Esta regla no era simplemente para mantener la armonía, era una medida para prevenir conspiraciones, para mantener a raya la posibilidad de alianzas peligrosas y asegurar que cada decisión tomada en el harén trabajara en favor de Salomón. Tal era la complejidad e intriga del mundo de Salomón, nada se dejaba al azar. Lo que estás a punto de descubrir en esta historia revela los secretos más íntimos del palacio de Salomón, un lugar donde la belleza, el poder y el deseo danzaban juntos en una celebración eterna. Cada noche dentro de esos muros era un ritual único y sagrado, un constante intercambio de amor, lealtad y ambición. El harén de Salomón era mucho más que un lugar de placer sensual, era el pulso de su reino, el centro desde el cual se tiraban los hilos del destino, y un testimonio de la habilidad del rey para equilibrar la sabiduría con las complejidades de la naturaleza humana. Los rituales para una noche con el rey comenzaban con la primera luz del amanecer. La mujer elegida, cuya identidad estaba envuelta en secreto, era anunciada en susurros por un mensajero. Esto marcaba el inicio de un proceso que duraba todo el día, una ceremonia elaborada que era tanto un arte como una tradición sagrada, una que pocos llegarían a presenciar en su totalidad. Primero, era conducida a la Casa de las Purificaciones, un edificio reservado exclusivamente para este sagrado ritual de embellecimiento. Este espacio no era simplemente una cámara, era un templo en sí mismo, dedicado a preparar a la mujer para su noche con el rey. Allí se bañaba en 7 diferentes piscinas, cada una llena de agua infusionada con aceites aromáticos, mirra, aloe, casia y canela, esencias transmitidas por generaciones de guardianes del harén. Estos aceites eran elegidos por su poder de limpiar y purificar, de preparar tanto el cuerpo como el espíritu para la presencia del rey. 7 doncellas personales, cada una con una tarea tan intrincada como la siguiente, atendían todas sus necesidades. Con delicadeza, lavaban su cabello con esencias raras, peinándolo con peines de marfil, incrustados con piedras preciosas. Su piel era tratada con una lujosa mezcla de miel, leche de cabra y aceites secretos, una receta tan antigua y sagrada que se mantenía oculta en los círculos más íntimos del palacio, protegida por siglos de tradición. Se decía que aquellas que se bañaban en estos aceites no solo emergían transformadas físicamente, sino espiritualmente imbuidas con un aura casi divina.
Sus uñas cuidadosamente cuidadas eran pintadas con henna en diseños simbólicos e intrincados. Cada diseño contaba una historia de amor escrita en un antiguo lenguaje conocido solo por quienes pertenecían al palacio. Estos símbolos no eran meramente decorativos, eran un lenguaje de seducción, narrando historias de deseo y devoción que resonaban a través de los siglos. Las vestiduras escogidas para la noche eran seleccionadas con el mismo esmero. Telas tan finas que parecían tejidas por manos divinas, teñidas con pigmentos extraídos de conchas y minerales preciosos. No eran ropas comunes, eran auténticas obras de arte creadas para evocar belleza y poder. Cada prenda tenía un significado diseñada para simbolizar el estatus y el atractivo de la mujer a los ojos del rey. Las joyas también cumplían un papel esencial. Más que adornos, cada pieza estaba cargada de simbolismo, representando tanto su belleza como el poder seductor que ejercía. Collares, brazaletes y anillos engastados con gemas que atrapaban la luz de tal forma que parecían brillar con fuego propio, eran cuidadosamente colocados sobre ella. Mientras la mujer era preparada, la cámara real también se disponía con igual precisión. Incensarios de oro llenos de aromático incienso esparcían una fragancia cautivadora por toda la estancia, un aroma dulce e intoxicante que impregnaba el aire. Pétalos de flores recogidos frescos de los jardines del palacio eran esparcidos sobre sábanas de seda, creando una escena de belleza tanto tranquila como sensual. Pequeñas lámparas de aceite dispuestas con cuidado proyectaban un resplandor suave y parpadeante, su luz danzando como susurros en la oscuridad, estableciendo el ambiente perfecto para lo que estaba por venir. En habitaciones contiguas, músicos entrenados, especialmente en el arte de las canciones de amor, se colocaban discretamente listos para tocar. Sus arpas y flautas llenaban el aire con dulces melodías, cada nota inspirada en el cantar de los cantares. El antiguo texto, tan dulce como la miel, y colmado de la promesa de romance y misterio. Estas canciones sagradas y sensuales elevaban el momento, intensificando la intimidad de la noche. Antes de que a la mujer se le permitiera entrar en la presencia del rey, era instruida en las artes del amor por ancianas experimentadas, mujeres sabias que habían dedicado sus vidas a transmitir secretos celosamente guardados por generaciones. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento era ensayado y perfeccionado, asegurando que la noche fuera inolvidable, una noche donde la belleza y el poder se entrelazaban con la sabiduría ancestral. Pero lo que estás a punto de aprender va mucho más allá de los rituales de belleza y amor. Salomón, el rey más sabio que jamás reinó, ejercía un poder más grande que el de su harén. Tenía dominio sobre fuerzas invisibles, poderes sobrenaturales que le permitían mandar sobre demonios, doblar los elementos y proteger su reino de amenazas espirituales. Descubrirás los rituales secretos practicados no solo por sus esposas, sino por el mismo Salomón en las cámaras ocultas del palacio. Los misterios de su corte iban mucho más allá de lo que el pueblo podía ver, más allá del oro reluciente y de los rituales sagrados. Lo que ocurría en los rincones más profundos del palacio de Salomón era un mundo aparte donde prácticas prohibidas y fuerzas místicas trabajaban juntas para dar forma al destino de un reino. Prepárate para revelaciones que desafiarán todo lo que creías saber sobre el monarca más sabio de la historia. El cantar de los cantares resonaba por los pasillos del palacio de Salomón, sus versos tan ricos en pasión y amor divino que fueron elevados al nivel de escritura sagrada. En esas líneas, Salomón revelaba una visión profunda del amor, una que trascendía la mera fisicalidad,
entrelazando lo humano con lo divino. El amor que describía no era solo un reflejo de los deseos del corazón, sino un espejo del afecto divino, donde la pasión terrenal se convertía en una expresión sagrada del amor de Dios por su pueblo. Las mujeres que llenaban el harén de Salomón no eran simples compañeras, eran emisarias de tierras lejanas, cada una trayendo consigo las profundas tradiciones sensuales de su cultura. Las egipcias, con sus movimientos sinuosos y su magnetismo, dominaban el arte de la danza del vientre. Se movían como si fueran una con la tierra, sus cuerpos ondulando como serpientes, su danza un ritual embriagador, capaz de conmover incluso al alma más firme. Los címbalos dorados que tocaban acompañaban sus movimientos, su sonido tan hipnótico como el baile mismo. Las fenicias eran las alquimistas del aroma, el perfume era su magia. Con habilidad y precisión, elaboraban aceites y fragancias capaces de encantar los sentidos, cautivando a cualquiera que los respirara. Sus perfumes no eran simples aromas, sino portales a otro mundo lleno de misterio, belleza y profundo anhelo. Podían tejer hechizos con una sola gota de sus fragantes pociones, volviendo el aire mismo denso de deseo. Las moabitas, por su parte, eran el corazón musical del harén. Sus canciones de amor suaves, pero poderosas, llevaban una melodía tan pura que podían derretir el corazón más endurecido. Cada nota era una oración, cada palabra una ofrenda de devoción. Cuando cantaban, el tiempo parecía detenerse y todos los que las escuchaban eran atraídos por el poderoso magnetismo de sus melodías, sus voces, un recordatorio de las expresiones más dulces y tiernas del amor. Y sin embargo, bajo ese aire de gracia y belleza, la competencia era feroz y silenciosa. Era un juego despiadado donde se forjaban alianzas en las sombras. Mujeres de distintas naciones, cada una trayendo su cultura, sus tradiciones y sus poderes, se unían en secreto tejiendo redes de influencia que se extendían mucho más allá de los muros del palacio. Una concubina astuta podía ascender rápidamente en estatus, ganando favor al aliarse con las esposas reales más poderosas que tenían acceso al círculo íntimo del rey. Estas alianzas eran delicadas y frágiles, construidas sobre la confianza mutua, la ambición y la constante esperanza de que el favor del rey algún día sería suyo. Incluso, las sirvientas, a menudo vistas como simples asistentes, desempeñaban papeles cruciales en este juego de poder. Eran las observadoras silenciosas, las que se movían inadvertidas por los pasillos, llevando mensajes secretos entre las mujeres, observando las acciones del rey y reportando a sus amas. Un susurro oportuno, un cumplido bien colocado o un comentario casual podían cambiar el destino de una mujer en el harén. Las sirvientas eran los ojos y oídos del palacio, y su lealtad era tan crucial como la de las mujeres a las que servían. Los regalos intercambiados entre las mujeres y el rey o entre las mujeres mismas llevaban significados ocultos, mensajes sutiles que hablaban de poder, afecto o deseo. Una copa de vino especiado, ofrecida en el momento preciso, podía ser señal de alianza o un silencioso acto de seducción. Un poema escrito en papiro perfumado podía transmitir sentimientos de amor o rivalidad, mientras que una joya marcada con símbolos misteriosos podía representar una promesa o una amenaza. Estos obsequios no eran simples objetos, eran piezas de un lenguaje secreto, uno que solo quienes estaban realmente inmersos en el mundo del harén podían comprender. En el corazón mismo del palacio, jardines secretos florecían bajo la sombra de granados y viñedos con senderos serpenteantes y fuentes murmurantes como su melodía de fondo. Allí, en medio de ese paraíso, las mujeres se reunían no como rivales,
sino como una hermandad compartiendo su sabiduría y secretos. Se enseñaban unas a otras recetas antiguas, hechas de hierbas aromáticas, transmitidas por generaciones, con el poder de sanar, seducir y transformar. La danza también formaba parte de su educación, con movimientos tan hipnóticos que podían embrujar a cualquiera que las observara. Y por supuesto, compartían las artes más sutiles, el encanto seductor de la conversación, donde cada palabra y cada mirada tenían el potencial de conmover corazones y mentes. Cada mujer traía consigo su propia visión de la belleza y el placer, y en ese harén la mezcla de culturas creó un vibrante tapiz de sensualidad y gracia. Los lazos entre las mujeres eran tan complejos como la corte que habitaban, donde cada una buscaba dominar el arte del amor y la belleza a su manera mientras aprendía de las demás. La figura del padre Salomón permaneció distante durante gran parte de la infancia de Roboam. Salomón, cargado con el peso del gobierno y las complejidades de administrar un harén lleno de 1000 mujeres, rara vez estuvo presente en la vida de sus hijos. Delegó la responsabilidad de su crianza a las madres y a los tutores que ellas eligieron, dejando que los niños fueran moldeados de acuerdo con los deseos y ambiciones de sus madres. Cada madre buscaba criar a su hijo a su propia imagen, impregnándolo con los valores de su propia cultura, creando divisiones y rivalidades que, aunque a menudo veladas en silencio, no eran menos poderosas. Estas facciones silenciosas dentro del palacio repercutirían en toda la casa real, creando una atmósfera de intriga y competencia, mientras cada madre esperaba asegurar un futuro para su hijo en el trono. El reinado de Salomón, construido sobre la sabiduría y un vasto poder, no estaba exento de sombras. Las complejas dinámicas dentro de la casa real, llena de múltiples líneas de sucesión, divisiones de lealtad y facciones en competencia, sembrarían las semillas de la división que finalmente desharían el reino. Roboam, atrapado entre estos mundos en conflicto, quedó con un sentido fracturado de identidad. El futuro rey de Israel estaba destinado a heredar no solo un reino, sino una maraña de legados políticos, familiares y culturales que moldearían su reinado de formas que nadie podría haber previsto. Con el tiempo, el harén de Salomón se transformó en más que un centro de poder político y sensual. Se convirtió en un campo de batalla espiritual. Con cada esposa extranjera, no llegaban solamente belleza e influencia y alianzas diplomáticas, sino también los dioses de tierras lejanas. La hija del faraón, con su gracia y herencia egipcia, adoraba a Isis y a Osiris en cámaras privadas, adornadas con intrincados jeroglíficos, creando un espacio donde los dioses egipcios eran honrados en rituales sagrados. Las mujeres sidonias, con sus propias costumbres y tradiciones, quemaban incienso a Astarte, su diosa sagrada del amor y la guerra, en rincones ocultos del palacio. Las esposas moabitas, bajo el manto de la luz de la luna, celebraban rituales secretos dedicados a Quemos, su dios, de la guerra y del sacrificio. Al principio, Salomón consideró estos cultos extranjeros con la tolerancia de un diplomático, viéndolos como gestos necesarios para mantener la paz y las alianzas. Su sabiduría, vasta como era, lo llevó a ver estas prácticas como parte del delicado tejido político que había tejido a través del matrimonio y la diplomacia. Pero con el paso del tiempo, surgió una tentación diferente. Salomón, hombre de profundo intelecto y curiosidad ilimitada, se sintió cada vez más atraído por estos rituales extranjeros, seducido no solo por el amor que tenía hacia sus esposas, sino también por el atractivo de los misterios que ofrecían. Lo que comenzó como observación pasiva
pronto se convirtió en participación activa. Construyó altares a estos dioses extranjeros en las colinas que rodeaban Jerusalén, cada uno más extravagante que el anterior, como si desafiara la misma soberanía del Dios de Israel. El impacto de las acciones de Salomón fue devastador, no solo espiritualmente, sino también políticamente. Como su rey Salomón, daba un ejemplo que el pueblo no podía ignorar. Cuando el pueblo vio a su sabio y venerado gobernante participando en estas prácticas paganas, ellos también comenzaron a apartarse de su fe ancestral. Los fieles, los profetas y los sacerdotes clamaron contra esta infidelidad, advirtiendo sobre las consecuencias de abandonar al único Dios verdadero. Sin embargo, sus voces fueron ahogadas por los sonidos de tambores paganos y las risas estridentes que resonaban desde el harén. El llamado a adorar a Yahvé parecía distante, incluso irrelevante, mientras la seductora atracción de los dioses extranjeros llenaba el aire. En el corazón del reino de Israel se libraba una guerra invisible, una guerra entre la lealtad al Dios de Israel y el atractivo seductor de las religiones extranjeras. Incluso, mientras el magnífico templo de Yahvé permanecía en solemne gloria en el centro de Jerusalén, un mundo espiritual rival comenzaba a alzarse en las sombras. Pequeños santuarios paganos erigidos para honrar a los dioses de las esposas de Salomón brotaban como hierbas en los jardines del palacio real, donde una vez el aroma sagrado del incienso del templo había llenado el aire. Ahora se mezclaba con los olores profanos de los rituales secretos realizados a puertas cerradas. La unidad espiritual del reino se estaba desmoronando desgarrada entre la adoración de Yahvé y el atractivo de deidades extranjeras. Sin embargo, esta crisis espiritual era solo una faceta de los crecientes problemas que enfrentaba Salomón. El costo de mantener una corte tan lujosa con sus 1000 esposas y sus fastuosos estilos de vida no era solo una carga emocional o diplomática, era un peso económico monumental. Cada esposa requería un nivel de vida acorde a su estatus real, un séquito de sirvientes, ropa lujosa, joyas exquisitas y alimentos exóticos de tierras distantes. El otrora orgulloso tesoro real, lleno de riquezas provenientes del comercio y del tributo, comenzó a menguar. Lo que una vez fue un reino rebosante de riquezas, ahora encontraba sus arcas vaciándose constantemente. Para mantener la opulencia de la corte y sostener las crecientes demandas de su harén, Salomón recurrió a aumentar los impuestos e imponer trabajos forzados a su pueblo. El reino, que una vez había sido un faro de prosperidad, ahora encontraba a sus ciudadanos murmurando descontentos. La dorada prosperidad que había brillado tan intensamente bajo el reinado de Salomón, ahora estaba ensombrecida por el peso de la opresión. El pueblo que alguna vez estuvo orgulloso de su sabio y glorioso rey, comenzó a ver su reinado de manera diferente. Ya no lo veían como el gobernante sabio que había traído paz y prosperidad, sino como un rey cuyo insaciable deseo de grandeza había llevado al reino a la ruina espiritual y financiera. La sabiduría que una vez definió el reinado de Salomón, que le trajo fama y admiración en todo el mundo antiguo, ahora parecía tambalear bajo el peso de sus decisiones. El harén, símbolo de la riqueza e influencia de Salomón, se había convertido en la misma cosa que comenzaba a deshacer el reino. Lo que comenzó con sabiduría y gloria se dirigía silenciosamente hacia la ruina. La autoridad de Salomón, antes incuestionable, estaba siendo erosionada por el mismo poder que había buscado ejercer. Las semillas de la división tanto espiritual como económica habían sido plantadas y las consecuencias de la indulgencia de Salomón
ahora echaban raíces en el reino que había construido con tanto cuidado. A medida que el rey Salomón envejecía, las intrigas dentro de su harén comenzaron a intensificarse, arremolinándose como una tormenta entre las columnas doradas y los pasillos perfumados del palacio. Las esposas más jóvenes, ansiosas por asegurar su lugar en sus afectos, competían ferozmente por su atención, cada una con la esperanza de elevarse en estatus e influencia. Mientras tanto, las esposas mayores, aquellas que alguna vez habían tenido su favor, luchaban desesperadamente por mantener su poder, temiendo que sus posiciones se desvanecieran. Sus luchas no eran solo personales, eran políticas, ya que el equilibrio de poder en el palacio podía moldear el futuro mismo del reino. Rumores de conspiraciones, susurros silenciosos de traición, circulaban por el palacio como humo, amenazando con encender la frágil paz que Salomón había construido cuidadosamente a lo largo de los años. En medio de estas tensiones terrenales, creció la leyenda de los poderes místicos de Salomón. Textos antiguos hablan del legendario Anillo de Salomón, un artefacto místico grabado con el nombre sagrado de Dios. Este anillo tan potente y misterioso se decía que otorgaba a su portador dominio sobre los espíritus y demonios del mundo invisible. Según las antiguas tradiciones, Salomón no utilizó este poder para beneficio propio o indulgencia personal. Más bien, invocó estas fuerzas para lograr hazañas monumentales, obras que definirían su reinado durante siglos. La construcción del templo, el palacio y la ciudad misma de Jerusalén, cada una de estas maravillas construidas con piedras colosales y cedros de los bosques distantes del Líbano, se creía que habían sido movidas por fuerzas sobrenaturales convocadas bajo el mando del rey. Cada detalle intrincado de su reino se decía que había sido tocado por este poder divino, convirtiendo a Salomón no solo en un rey, sino en un gobernante que unía el cielo y la tierra. Pero el poder atribuido a Salomón iba más allá del ámbito material. Las leyendas afirman que los mismos demonios estaban obligados a servirle a algunos como mensajeros capaces de viajar vastas distancias en un abrir y cerrar de ojos, otros encargados de revelar los secretos ocultos del universo. Estos espíritus compartieron su conocimiento con el rey, enseñándole las propiedades curativas de plantas, metales y piedras preciosas, secretos que permitieron a Salomón convertirse en maestro de la alquimia y la medicina. Los textos antiguos hablaban de la capacidad del rey para ver más allá de la superficie de las cosas, desentrañando los misterios mismos de la creación. El conocimiento que Salomón acumuló a través de su dominio sobre estas fuerzas sobrenaturales fue tan profundo que más tarde sería buscado por magos sabios y eruditos durante generaciones. Estos textos antiguos, conocidos como el Testamento de Salomón, describían cómo el rey interrogaba a los espíritus, exigiendo sus nombres, sus funciones y sus debilidades. La sabiduría sagrada contenida en estos textos se decía que estaba codificada en una serie de símbolos y palabras místicas buscadas por aquellos que deseaban el mismo poder que Salomón había ejercido. Sin embargo, incluso con toda esta autoridad sobrenatural a su disposición, Salomón permaneció profundamente reverente ante Dios. A pesar de su capacidad para comandar las fuerzas invisibles, sabía que su poder no le pertenecía. Provenía del Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, quien le había otorgado la sabiduría y la autoridad para gobernar. Salomón entendía que su dominio sobre los espíritus y los demonios era un don divino, una responsabilidad conferida para el bien de su pueblo. Usó su poder no para exaltarse a sí mismo, ni para buscar gloria personal,
sino para cumplir su misión divina, construir el templo de Dios y honrar al Creador que le había dado la fuerza para alcanzar la grandeza. Frente a todo este poder y conocimiento, el corazón de Salomón permaneció humilde. Reconocía que su sabiduría, su autoridad e incluso su dominio sobre el mundo invisible no eran más que instrumentos en las manos de una fuerza superior. Su reverencia hacia Dios nunca vaciló y siguió comprometido a usar sus dones para la gloria del Creador, consciente de que su reinado, por glorioso que fuera, era solo temporal, una parte del plan divino que se extendía más allá de su propia vida. Al final, el reinado del rey Salomón fue un relato de profunda sabiduría, logros inigualables y una caída trágica. Su poder no tuvo rival, no solo como gobernante de un vasto imperio, sino como maestro de las fuerzas invisibles que daban forma al mundo. A través de su legendario anillo, Salomón comandaba espíritus y demonios, extrayendo de ellos conocimiento para edificar un reino que se erigía como testimonio tanto del favor divino como de la ambición humana. Su templo magnífico, símbolo de la devoción de Israel a Dios, fue la joya de su corona, un reflejo de su sabiduría y de las bendiciones divinas que lo acompañaban. Sin embargo, a pesar de su destreza espiritual y mística, el corazón de Salomón no fue inmune al atractivo de influencias extranjeras. Su harén, que en un inicio fue una herramienta política, se convirtió en un campo de batalla de poder, deseo y, en última instancia, traición espiritual. Su participación en los rituales de dioses extranjeros, una práctica que comenzó como gesto diplomático, se transformó en un peligroso alejamiento de la adoración al Dios de Israel. A medida que su influencia menguaba, también lo hacía la unidad del reino, pues el pueblo seguía el ejemplo de su rey y se apartaba de la fe ancestral. Los hijos de Salomón, nacidos de estas diversas alianzas, heredaron no solo su reino, sino también las divisiones y complejidades de su reinado. Roboam, su hijo, heredaría un reino dividido, fracturado por las mismas fuerzas de poder, amor y deseo que Salomón había manejado con tanta destreza en el pasado. Las semillas de la división ya habían sido sembradas y el futuro de Israel nunca volvería a ser el mismo. La sabiduría que había elevado a Salomón a la grandeza fue la misma que en sus últimos años lo condujo a la caída. El delicado equilibrio entre la devoción espiritual y el poder terrenal, entre la sabiduría y la indulgencia, resultó ser más frágil de lo que incluso Salomón pudo prever. La gloria de su reinado, tan grandiosa e impresionante en su apogeo, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus excesos. Y sin embargo, a pesar de la decadencia, el legado de Salomón perduró. Su nombre, su sabiduría y los relatos de su reinado vivirían en la historia, en los textos sagrados y en los corazones de aquellos que buscaban comprender las complejidades de la fe, el poder y la condición humana. Su historia sirve como recordatorio de que incluso los más grandes reyes deben caminar con cuidado entre los reinos de la sabiduría divina y la fragilidad humana. Porque al final no es la grandeza del reinado de un rey lo que define su legado, sino las elecciones que hace y las lecciones que esas elecciones dejan atrás. La historia del rey Salomón sirve como un poderoso recordatorio de la grandeza y la fragilidad del poder, el amor y la sabiduría. Aunque Salomón alcanzó hazañas monumentales y construyó un reino poderoso, también fue a través de las mismas fuerzas que ejerció, junto con sus errores, que el reino que tanto se esforzó en edificar comenzó a desmoronarse. La vida de Salomón nos enseña profundas lecciones sobre el equilibrio entre la sabiduría divina y la fragilidad humana. Su historia
no es solo una de grandes logros, sino también una advertencia de cómo incluso los gobernantes más poderosos deben permanecer vigilantes y humildes en sus decisiones. La lección del camino de Salomón es clara: la sabiduría por sí sola no basta. Debe ir acompañada de humildad, fidelidad y un compromiso con el bien mayor. El atractivo del poder, el lujo y la indulgencia puede desviarnos con facilidad por muy sabios que seamos. Que la historia de Salomón nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, a tomar decisiones sabias y a recordar que nuestras acciones de hoy moldean el legado que dejamos tras nosotros. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Salomón. Aprecio de verdad tu tiempo, tu atención y la oportunidad de compartir contigo estas lecciones eternas. Si te has sentido inspirado por la historia de Salomón y las enseñanzas que ofrece, te animo a reflexionar sobre tu propia vida, cómo puedes usar la sabiduría, la fe y la humildad para forjar un futuro lleno de grandeza y propósito. Si este mensaje ha resonado en ti, por favor considera compartirlo con otros que puedan encontrar inspiración aquí. Dale me gusta, suscríbete y deja un comentario. Extendamos estas lecciones lo más lejos posible. Y si sientes el deseo, considera apoyar este canal a través de Super Thanks. Tu generosidad ayuda a que esta luz siga brillando. Que seas bendecido con sabiduría y entendimiento, y que tu corazón busque siempre la verdad y la bondad. Que tu camino esté lleno de propósito, tus pasos guiados por la fe y tu vida tocada por la sabiduría divina que Salomón buscó y compartió. Gracias, y espero verte en el próximo mensaje.